Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. Sesión número 12 de la Cátedra CAEL 2016, con la conferencia de la doctora Wendy Arenas. Ella es directora de la Organización de la Sociedad Civil Alianzas para la Sostenibilidad, con la conferencia Transparencia Legislativa Ambiental, un camino para la sostenibilidad y desarrollo de los recursos naturales en el país. Bienvenida. El doctor Giovanni nos presenta, el doctor Lucio nos va a presentar en esta tarde el perfil de la doctora Arenas. Bueno, sí es muy importante que lo estaba mencionando ahora el doctor Francisco, frente a los compromisos que adquirimos como Senado. Y esos compromisos llegamos con anterioridad y al 100% como Senado. Ese es un camino que hemos recorrido y que vamos a seguir, y es un compromiso de la institución, ¿sí? Y pues vale la pena que la audiencia y ustedes hoy los que nos acompañan en la cátedra conozcan que hemos avanzado y que estamos cumpliendo con esos compromisos de la institución. Doctora, bienvenida, doctora Wendy. La doctora Wendy Arenas es científica social con MBA en antropología y un posgrado en ciencia política y resolución de conflictos por más de 25 años. Deje así. Su trabajo profesional ha estado enfocado al acercamiento entre diferentes sectores de la sociedad para promover procesos de desarrollo social y ambiental. Ha sido jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del INDERENA, consultora para PNUD, directora de Responsabilidad Social para la Casa Editorial El Tiempo, directora ejecutiva de la Fundación Avina y fundadora y directora ejecutiva de la organización Alisos, editora de artículos y ensayos sobre desarrollo sostenible, responsabilidad social, co-creadora de Bogotá Cómo Vamos y Amazonas 2030. Ejercicios de seguimiento a las políticas de calidad de vida a partir de mecanismos de monitoreo y gestión del conocimiento. Actualmente es asesora y del despacho del ministro de Posconflicto, Rafael Pardo, en la construcción de una metodología de intervención territorial, incluyendo temas ambientales y de sostenibilidad, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y Estrategia General de Sostenibilidad para el post-acuerdo. Bienvenida, doctora Wendy, muchas gracias. Muchas gracias. Minutos, muchas gracias y un gusto estar aquí con todos ustedes en esta cátedra. ¿Me oyen ahí? ¿No? Así, mejor. Perfecto. Estoy absolutamente contenta y conmovida hoy por todo lo que pasó hace un par de horas, que realmente nos cambia la historia del país. Y somos testigos nosotros, quienes nacimos en conflicto y hemos vivido toda la vida en conflicto. Realmente muy emocionante ver cómo hoy firman Timochenko y Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo el último punto de la agenda, y empieza a marcarse el hito de un nuevo país y una nueva historia para nosotros. Obviamente, y yo creo que a muchos se nos escorrieron las lágrimas, porque fue una cosa muy, muy emocionante, y sigo muy, muy emocionada. Y estaba en mi casa trabajando, terminando de preparar la presentación, y aproveché que estaban mis hijos adolescentes, uno que está en primer año, en primer semestre, terminó de Ciencia Política en la universidad, y el otro va a entrar, yo todavía sigo a sexto bachillerato, yo no me he aprendido el noveno, décimo, ¿qué sería? ¿11?
y los puse a que vieran la televisión y realmente quedaron pues un poco sorprendidos de lo que estaba pasando y de que están entrando, y para ellos, yo les decía, ustedes no saben lo emocionante y lo importante que va a ser para ustedes vivir una juventud y criarse, casarse y tener hijos sin tener conflicto, un conflicto que nos ha marcado la historia profundamente. Así que pues vengo con ese tono y voy a entrar al tema ambiental, pero no logro mover la emoción de saber lo que eso implica. Y eso también va a tener unas implicaciones importantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país y un desarrollo sostenible y los impactos ambientales y el futuro de este país en temas ambientales. Entonces quería simplemente compartir ese sentimiento de emoción que tengo hoy con ustedes. Y creo que es muy pertinente esta cátedra y el tema que nos está llamando hoy de todo el tema de transparencia y darle credibilidad y legitimidad a instituciones que son fundamentales de la democracia, como son el Congreso de la República. Y entiendo que en la presentación anterior a la del doctor Francisco se mostraba un poco la percepción de cómo se está viendo la democracia en Colombia. Y hay una opinión muy asociada a que realmente las instituciones, en particular el Parlamento y los legislativos en América Latina y en el mundo, tienen un rol, una percepción muy desprestigiada, pero cumplen un papel fundamental en los equilibrios de poderes en una democracia. Y todos los ejercicios que se vienen haciendo formalmente y que empezamos, porque yo digo empezamos porque apoyé mucho desde el tiempo lo que fue en su momento una iniciativa tal vez pionera desde la sociedad civil que se llamó y se sigue llamando Congreso Visible, que eran unos primeros pinitos de empezar a hacer, eso ya hace 18 años, transparente el Congreso de la República. Hoy se materializan en los acuerdos que Francisco nos ha contado. Entonces, los temas a veces se demoran un tiempo en llegar a entender la importancia de transparentar la información y la transparencia de la información como un elemento fundamental de la credibilidad de las instituciones. En los grises y en los oscuros, como lo decía Francisco, todo cabe. Entonces, si yo no sé, si a mí no me lo dicen, pues yo construyo mi propia interpretación de esa realidad. Entonces, si no circula información, obviamente en el mundo de la imaginación o de la malinterpretación empiezo a ordenar el universo. Y yo creo que los ejercicios de transparencia y en particular los esfuerzos que hacen los parlamentos y lo que ha venido haciendo Colombia, es importante empezar a cualificar un poco la discusión alrededor de una institución que juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con la balanza de los poderes y en una democracia como tal. Entonces, el ejercicio, y no sé si me antecedieron y contaron el proyecto o bien. Además de contar y ser transparente frente a las acciones y la naturaleza misma del Congreso, los congresos van teniendo legitimidad y las instituciones del gobierno a medida que se sintonizan con los intereses de la opinión pública y de los ciudadanos. Si la actividad de un congreso, de un parlamento, se distancia mucho de los intereses que tienen los ciudadanos, pues nada me está diciendo a mí, nada le está diciendo a los jóvenes, nada le está diciendo a grupos que tienen cada vez intereses mucho más focalizados. Y el Congreso de hoy, los parlamentos de hoy, las democracias de hoy operan en un universo muy diferente, que es el universo del Internet. Quienes vivimos y estudiamos en las primeras etapas de nuestros años de las carreras universitarias, el Internet no existía. La manera de informarnos era mucho a través de los medios de comunicación formales y mucho a través de lo que nos contaban o los padres o los profesores, etcétera, etcétera. Hoy en día el Internet ha cambiado y ha cambiado el nivel de información que circula y las expectativas, como la gente está modulando sus intereses frente a quienes tienen la competencia de moverlos en el ámbito de lo público. Y no es gratuito que claramente cada vez la demanda de información sea una demanda no necesariamente más sofisticada, pero sí mucho más amigable, que quiere decir utilizar herramientas hoy en día amigables para contar la historia, las historias que la gente quiere oír. Y Francisco termina su presentación como la manera como el Congreso
de Brasil cuenta la gestión de su Congreso de una manera muy amigable, muy brasilera, muy bien diseñada, pero nos acerca a los intereses y a la manera como yo quiero informarme de los temas. Y un tema emergente en la agenda pública y en la opinión que va cada vez teniendo más peso, pero que todavía es un tema que no hace parte de la agenda dura, es el tema ambiental. Y el tema ambiental juega un papel fundamental a la hora de tomar decisiones por parte de los ciudadanos y juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con la realidad y la sostenibilidad de nosotros en el planeta. Entonces yo les voy a hacer una presentación que tiene una primera parte de mirar cuáles son las grandes tendencias temáticas en el mundo de hoy en día, que superan además, que tienen un tema muy interesante, que vienen asociados a todo el tema de conectividad global y que son temas que se comparten hoy en día en todo el mundo. Entonces vamos a mirar unas 4 o 5 temas puntuales de lo que es la agenda global ambiental, de cuáles son los temas que se están moviendo, y después les voy a mostrar cómo se mueven en el mundo y en América Latina, en Colombia, esos temas y qué acciones se están haciendo en ese sentido en los congresos y en el Parlamento y en los parlamentos, en los legislativos de América Latina y después en Colombia. Este reloj, y los invito a todos que se metan, lo puede uno meter en internet, le está diciendo a uno cuántos habitantes están naciendo en el planeta por segundo. Entonces, si ustedes miran ahí, sin gafas me va mejor acá. Si ustedes miran ahí, esto no lo podemos poner ahorita en internet porque no lo tenemos, pero va cambiando así como si fuera un reloj. Hoy en día, hoy ¿a qué horas, Camilo, pusimos esto? ¿A la 1 de la tarde? ¿Pero a qué horas lo pusiste? A las 12 del día. Hace 2 meses éramos 7.413.906.842 habitantes en el planeta Tierra. 2 meses después, o 3, somos 7.431.502.040. Estoy segura que si Camilo se mete ahorita en internet, si logras tener internet, te metes y nos dices cuántos hemos aumentado, y estoy casi segura que ya estaríamos en 7.431.502.140. Es decir, cada segundo están naciendo más de una persona en el planeta. Y esto tiene unas implicaciones muy grandes en la sostenibilidad, no solamente de la especie humana, sino del planeta como tal. Cada vez estamos demandando más bienes y servicios de un solo planeta. Entonces yo les voy a hablar de los 5 temas gruesos que se están moviendo a nivel global frente al planeta. Y aquí es un tema muy importante. Si nosotros no consideramos el planeta como la base de lo que somos, realmente no vamos a llegar muy lejos. Vamos a hablar de la huella ecológica, por qué surge la huella ecológica como un tema fundamental de empezar a medir y hacer transparentes las problemáticas ambientales a nivel global. Vamos a hablar de un tema que cada vez está incorporándose más en la agenda, que es todos los temas de cambio climático, un tema de manejo de residuos sólidos que puede llegar a ser el cuello de botella que nos va a llegar a hundir seguramente a la especie, porque el planeta nos acaba a nosotros y tiene capacidad de volverse a reactivar. Nosotros somos una de las miles de millones de especies en el planeta. El tema de agua, el agua que es un tema fundamental, y el tema de bosques y biodiversidad, que está también asociado mucho al tema de cambio climático. Esta gráfica y este trabajo fue desarrollado por Matthijs Wakkernakel, quien creó la huella ecológica hace, ya va a ser casi 20 años, como parte de su tesis doctoral, en donde quería medir los impactos que se estaban generando en el mundo a partir del patrón de consumo que tenemos nosotros hoy en día. Y eso, ¿cómo nos estaba dando la posibilidad? Nos estaba dando la posibilidad de tener uno o más planetas, es decir, que estábamos consumiendo más de lo que efectivamente la Tierra tiene capacidad de regenerarse. En el 2010 estábamos consumiendo 1,5 planetas, lo que quiere decir que el planeta como tal no tiene la capacidad de regenerar los recursos que requiere para seguir consumiendo a la tasa de consumo que estamos teniendo los ciudadanos, los países, las regiones. De seguir esa tendencia, para el 2050 vamos a requerir 2 planetas. ¿Eso qué quiere decir?
que somos básicamente inviable, el patrón de consumo nos está volviendo inviables a manera acelerada. Si eso no lo cambiamos, lo que va a generar va a ser una serie de crisis profundas en todo el continente, pero que sobre todo van a afectar a los más vulnerables como siempre, a las regiones menos desarrolladas y las regiones que no han tenido la capacidad de entrar en un proceso de resiliencia o de adaptación a esto. Entonces, la tendencia y un poco el compromiso de muchos ha sido países, sectores, ciudadanos, es empezar a cambiar lo que se llama su huella ecológica. El impacto que yo genero con mis acciones frente a unos recursos naturales limitados. Si no cambiamos esa tendencia, efectivamente vamos a tener unas crisis muy complejas a nivel global. Entonces, hoy que estoy absolutamente conmocionada por haber firmado la paz con el grupo armado las FARC, en 30 años vamos a tener otro tipo de guerras y otro tipo de conflictos por otro tipo de recursos. Entonces, es muy importante y el ejercicio que realmente hizo un punto de quiebre la organización de Mattis Walker Knuckles fue empezar a medir de manera agregada eso, decirles y mostrarle a los sectores y al mundo, vamos por el camino equivocado. Si no cambiamos la manera como nos estamos entendiendo frente al planeta, no la vamos a lograr. Y estos son cómo se ve el planeta, el mundo a partir de su huella ecológica. Y lo que quiere decir su huella ecológica es que está midiendo su biocapacidad. Es decir, cuántos recursos estoy yo utilizando de lo que tengo y cuántos recursos y mi patrón de consumo, cuántos recursos está usando de lo que yo no tengo. Entonces lo que quiere decir es que el planeta hoy en día ya no solamente depende de mis fronteras nacionales, porque claramente un país como Italia, la mayoría de lo que produce, lo que consume no lo produce. Todo lo que tiene que ver con materiales no renovables en general, los países desarrollados los consumen de los países en vía de desarrollo. Cada vez más los alimentos los están produciendo en otras partes más allá de donde yo lo consumo. Entonces, lo que me está demostrando aquí es que tan sostenible estos países son teniendo en cuenta su biocapacidad. En general, y ahí tal vez los colores no se distinguen mucho, pero China, India y Estados Unidos, por el número de población y por el patrón de consumo, otros son los países que tienen la mayor huella en biocapacidad, tienen la menor biocapacidad por país. China, un país que la población se duplica cada 10 años, pues es un país que hoy en día estamos hablando de 1 billón de habitantes, que está saliendo de la pobreza, entrando a ser un país emergente, va a tener unas demandas de consumo muy grandes y esas demandas de consumo van a tener que salir de alguna parte y claramente ellos no lo pueden hacer desde lo que su propio territorio produce, entonces tiene una demanda de consumo muy alta en términos energéticos, en términos de alimentos, en términos de bienes y servicios que dependen de otros y su matriz de producción es altamente insostenible. Entonces, esto es muy importante y aquí hay una reflexión muy interesante que hace la huella ecológica, es ya el tema no es que eso es del país Colombia, sino de en recursos limitados los recursos entran a una subasta global. ¿Quién tiene plata para pagar lo que yo necesito? Ya no importa si es colombiano, si es chino, si es ruso, si es japonés, yo voy a comprar esos recursos en donde estén. Y eso tiene una relación muy importante en cambiar un poco toda la geopolítica global. Y aquí, ¿qué pasó? Bueno, Brasil no se ve, y aquí se ve 6 países de América Latina, cómo es la huella ecológica. En general, América Latina es una región privilegiada que tiene un stock de recursos naturales positivo, una balanza positiva de recursos naturales frente al nivel de consumo por un tema de población y un tema de desarrollo. Pero todos han venido bajando su biocapacidad de manera consistente al punto que Chile ya está en negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que su matriz energética, por ejemplo, de Chile y su dependencia de recursos naturales tiene una matriz energética compleja, dependiendo de hidrocarburos y tiene una economía que depende básicamente de exportación de materiales, de recursos no renovables, básicamente mineros. Pero en general, todos venimos en una tendencia a la baja, es decir, que nos estamos consumiendo nuestro propio patrimonio natural, que era y es una ventaja comparativa a nivel global. Uno de los temas, como les decía, fundamentales es el tema de cambio climático. Tal vez es el tema global que ha movilizado a más
a todos los sectores a nivel global, no solamente a los activistas de medio ambiente, al sector productivo y a las naciones, porque claramente estamos llegando a un punto de no retorno. Si nosotros no seguimos las recomendaciones del panel intergubernamental de la Convención de Cambio Climático de no subir a 2 grados, eso va a tener unas implicaciones muy complejas, no solamente en términos de especies, sino en términos de adaptabilidad de ciertas especies que nos generan los alimentos para el país, para la alimentación a nivel global. Por ejemplo, nosotros producimos el café en un piso térmico a una temperatura X. Si se sube 2 grados, la producción de ese café se puede ver altamente afectada en su eficiencia y en su efectividad, lo que va a tener unos impactos muy grandes. 2. Temas que tienen, si se sube la temperatura 2 grados en Bogotá, vamos a pensar a tener problemas de dengue, de malaria en regiones que antes no la tenían. Obviamente el tema de mares es un tema clarísimo, se empieza a subir el nivel del mar. Es decir, el tema de cambio climático es un tema real y es un tema causado de manera acelerada por el modelo de producción y de consumo que la sociedad, en una sociedad de demanda y de consumo y de mercado, hace de los recursos naturales. Y hay un ejemplo y hay una reflexión que me parece que es interesante compartir con ustedes, es decir, para nosotros tener petróleo y carbón hoy, lo que la Tierra tuvo que hacer antes de que existiéramos la especie humana fue coger todo el carbón, todo el gas carbónico que había y en procesos de glaciación meterlos en la mitad de la Tierra. Y eso se materializó en petróleo y en carbón y en gas. Y el carbón vino y es una sustancia, el carbón es básicamente descomposición orgánica que se solidifica y después se vuelve materia orgánica. Pero eso hizo que la temperatura y la atmósfera bajara al CO2, quedara encerrada y pudiéramos tener oxígeno, el oxígeno que respiramos todas las especies humanas, todas las especies del planeta hoy. El cambio climático que está haciendo el modelo de desarrollo industrial lo que hizo fue sacar el carbón, sacar el petróleo, sacar el gas, quemar la madera, liberar todo ese carbón que estaba ahí como fuente energética para todo lo que tenemos nosotros hoy, sus celulares, los micrófonos, los computadores, los carros, la ropa, los alimentos procesados, todo eso necesita energía para transformarse en lo que hoy en día consumimos. Eso es lo que es cambio climático, básicamente, emitir todo ese carbón que lo estoy usando para energía para transformar los bienes que nos produce el planeta en los consumos que tenemos. Y si ese patrón de desarrollo sigue con una matriz energética a base de carbón, que es todo lo que acabo de decir, pues obviamente la atmósfera se va calentando y hace el efecto invernadero, que hace que no dejan que salgan los gases y es como si yo le pongo una tapa como un invernadero cuando estoy haciendo un invernadero. Siempre le pongo plástico, un vidrio, pues el calor se me queda atrapado acá y no puede salir y eso es lo que hace efectivamente las emisiones de carbono. Una lección súper sucinta de lo que es el cambio climático. Bien, este tema es fundamental, este tema es estratégico, este tema no es de los ambientalistas, este tema no son de unos activistas fanáticos, este tema es estructural para la calidad de vida y el desarrollo no solamente de nosotros, sino de la especie humana. Y pues estos son los países que consumen más y emiten más emisiones de CO2. En general, América Latina emite muy poco. Emite muy poco porque tiene un nivel de industrialización bajita y emite muy poco porque esto es como el que peca se empata. Como tenemos un bosque tan grande, compensa. Entonces, el bosque termina absorbiendo el CO2. Entonces, América Latina tiene una balanza realmente de emisiones bastante neutra y mucho mejor a los países en vía de desarrollo que no tienen cobertura natural. Y aquí lo que estamos viendo es básicamente China, es esta, China es la roja, Estados Unidos, el promedio acá, Brasil y Colombia. Nosotros tenemos realmente una matriz, unas emisiones, unos compromisos de emisiones realmente muy pequeños. Nuestro tema frente al cambio climático es un tema de adaptación que tiene que ver con fenómenos de fenómenos del niño, cada vez más recurrentes, cada vez más prolongados, que nos están afectando muchas cosas de la vida cotidiana nuestra. El alza de los precios de los alimentos tienen que ver con fenómeno de niña y niño.
Eso nos afecta profundamente a todos el bolsillo y cada vez nos tenemos que adaptar y mirar cómo nos estamos adaptando. Entonces, Colombia y América Latina en general, la agenda de cambio climático es una agenda mucho más de adaptación que de mitigar las emisiones de CO2. Uy, 5 minutos, wow. Voy a saltar todo, porque creo, ay, ve, y ahora se me chispoteó, como dirían. Muy bien. Aquí lo que vale la pena mostrar en lo de cambio climático es básicamente el compromiso de Colombia es bajar nuestro modelo de consumo. BAU, por su sigla en inglés, quiere decir Business as Usual, que quiere decir seguir más de lo mismo. Entonces, el compromiso que hicimos frente a las 120, 170 naciones del mundo en diciembre en París fue, vamos a bajar la manera que estamos moviéndonos en un 30% para poder bajar nuestras emisiones y sobre todo lo que tiene que ver con temas de deforestación. El otro tema importante a nivel global es el tema de residuos sólidos. Uy, buenísimo. Algo pasó. En los países desarrollados reciclan más del 70% de todos sus residuos sólidos. En América Latina, en promedio, se está reciclando el 14%. Es decir, que nosotros tenemos unas estrategias, básicamente, vamos a dejarlo ahí porque algo le pasó a las minas de residuos sólidos. Nosotros seguimos y nuestras alcaldías y nuestras gobernaciones siguen pensando que la manera del manejo de los residuos sólidos es a través de rellenos sanitarios. Eso nos está llevando también a un tema de inviabilidad, como el caso de Bogotá con Doña Juana, que ya no podemos tener y ya por normas locales no se puede tener otro relleno sanitario y Doña Juana tiene menos de un año de vida. En Holanda, por ejemplo, no tienen rellenos sanitarios, en la gran mayoría de los países desarrollados no tienen rellenos sanitarios porque reciclan y reutilizan más del 98% del material y de los residuos que producen y nosotros todavía tenemos un atraso en términos de política, en términos de tecnología y creemos que la solución hoy en día en todos los municipios, ustedes si hacen una evaluación y van a la planeación nacional, los recursos que solicitan de proyectos grandes son para rellenos sanitarios, una solución que está claramente en vía de extinción en el resto del mundo. Pero ese es un tema que nos está realmente generando unos impactos muy grandes, el plástico que estamos produciendo en los mares a nivel global oceánico y en América Latina en las grandes ciudades. Y el otro tema importante es el tema del agua. El recurso hídrico, seguramente, y todo el mundo lo dice desde hace 20 años, el agua va a ser el factor de conflicto más grande a nivel global. Aquellos lugares del mundo donde hayan agua van a ser los lugares en donde van a atraer al mayor número de población porque es en donde se va a poder plantar alimentos y producción de alimentos y claramente América Latina ahí tiene una serie de elementos muy privilegiados frente al resto del mundo y como ustedes lo están viendo acá, aquí básicamente toda América tiene un índice de escasez mundial de agua importante. En América Latina en general tenemos un dilema importante frente al recurso hídrico, tenemos una abundancia de agua, pero tenemos muy poca agua potable en general para la gran mayoría de los ciudadanos, entonces ahí hay un cuello de botella, pero somos productores de agua por excelencia a nivel global. El 31% de los recursos de agua dulce del mundo están en América Latina y eso está llamando la atención a todo el mundo. Es decir, la gente va a venir detrás del agua más que detrás de la tierra. Porque si yo no tengo agua, no voy a poder producir. Entonces, ese es un tema que nosotros en América Latina no nos hemos dado cuenta y en Colombia tampoco hemos hecho caso de ese recurso como un recurso de competitividad nuestra. Seguimos pensando que nuestra competitividad va a ser petróleo y minerales cuando nuestra competitividad va a ser un buen uso adecuado del recurso hídrico. Bien, y estas son las zonas de vulnerabilidad hídrica que tiene que ver con el fenómeno niña y niño en Colombia y obviamente el norte del país es una región bastante más seca que el sur del país. Si uno pudiera hacer algo para hacer un balance y llevar todo el agua que produce la Amazonía al norte del país sería un tema maravilloso, pero pues sería como pensarse en hacer aguaductos desde la Amazonía, cosa que todavía no hemos llegado a pensar en eso, pero lo que implica es que la política del país de desarrollo, de poblamiento, tiene que ser diferenciada de acuerdo a estos
los mapas, no solamente de acuerdo a los mapas de infraestructura física o de competitividad convencional, sino de acuerdo a estos mapas, lo que nos está dando a nosotros la posibilidad de mantener recursos fundamentales. ¿Y por qué América Latina en especial y Colombia tiene un lugar privilegiado? Por el tema de los bosques. El tema de los bosques juega un papel fundamental frente a regular el clima, son los que producen el agua del planeta, realmente son, porque las nubes vienen de los bosques, las nubes no vienen del cielo, las producen los bosques, y si ustedes se dan cuenta, Rusia y China en la parte norte y en la parte norte de Estados Unidos son bosques muy grandes, pero son bosques monotemáticos, como digo yo, son bosques que son solamente de una especie, que no tienen el valor que tienen los bosques de América Latina, y si ustedes ven, pues Brasil, Colombia y toda esta región del trópico tiene una razón de ser eso. Los bosques ayudan a calentar, a enfriar la tierra. En todos los países del Ecuador vamos a encontrar las franjas más grandes de bosques, pero bosques que cada vez están más deteriorados. Esta es la Amazonía. Es el bosque tropical continuo más grande del mundo, es el productor más grande de agua del mundo y juega un papel fundamental en muchos ámbitos. Y él, para nosotros, es el 42% de nuestro territorio continental. Eso es una ventaja competitiva brutal que todavía no hemos entendido eso qué quiere decir y cómo se come. Esos son los temas globales. Cuando ustedes digan la agenda global, esos son los temas que se están moviendo a nivel global. Y esos las trata de recoger en Río+20 en lo que se llamaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que trata de hacer un cambio fundamental a los objetivos del milenio e incorpora 3 temas importantes. Uno, que son para todos los países desarrollados en vía de desarrollo, implica que toda la sociedad en general, no solamente el gobierno, sin el sector privado, sino la sociedad civil también va a jugar un tema importante, y el tema de la transparencia en la información se vuelve un tema fundamental. Y ahí nos empezamos a meter en el tema de la transparencia y la información ambiental a la hora de saber cómo está, cuál es como la calidad de vida de cada uno de los países. El principio 10 es un principio que obliga a quienes hayan firmado el principio de ser transparente con toda la información ambiental. Hoy en día en Colombia tenemos unos instrumentos importantes, pero no tomamos decisiones teniendo en cuenta la información ambiental. El Plan Nacional de Desarrollo reconoce la importancia del tema ambiental, les recomiendo que se lo lean, punto, lo único que voy a decir, porque ya se me acabó el tiempo. Pero un tema que sí quería hablar es el tema del contexto nacional frente al posconflicto. La gran riqueza natural nuestra se encuentra en el marco de los municipios o regiones en donde se ha librado el conflicto en los últimos 50 años. Según un estudio PNUD, ustedes ven ahí toda esta zona de Caquetá, Caquetá, Putumayo, Casanare, Meta, son zonas de conflicto donde se va a empezar a implementar el posconflicto. Tienen también zonas boscosas muy importantes en el país. Si no planteamos una política comprometida con un desarrollo verdaderamente sostenible en el posconflicto, nos podemos estar llevando al traste el bosque más importante y regiones boscosas muy importantes del país. No voy a entrar a decir qué es lo que estamos haciendo, en otra charla les contaré. Todo esto para decir que si un Congreso y un Parlamento no pone sobre la mesa de manera seria en la agenda dura el tema ambiental, está dejando por fuera un tema que es absolutamente crítico para los ciudadanos, que es está en el alma de la juventud y de quienes trabajamos en el tema ambiental, pero es uno de los temas emergentes más importantes de la agenda pública global, nacional, regional, y lo vamos a ver con todo lo que está pasando ahorita hacia adelante, que no sé si quedó en la presentación, es de todas las movilizaciones a nivel global que están pasando con temas ambientales. Entonces, ¿qué decidimos? Tomamos una decisión conjunta, ND y nosotros, de hacer un ejercicio ya lisos, de empezar a trabajar este tema ambiental dentro de todo un proyecto de ellos de transparencia legislativa para ver cómo se comporta el Congreso frente al tema ambiental y ver cómo lo cualificamos mucho más la discusión por parte de los congresistas y de los partidos políticos y empezamos a poner los temas también ambientales un poco despolarizantes, porque hoy en día los temas ambientales están muy en la polarización del espectro ideológico.
el tema de la minería se ha empezado a cooptar por unas discusiones ideológicas muy difíciles de encontrar puntos intermedios que no nos van a ayudar a encontrar las soluciones sostenibles que se requieren. Entonces, básicamente lo que queremos con transparencia ambiental no es hacer un ejercicio de rendición de cuentas per se, es darle y visibilizar un tema que cada vez tiene más importancia, que no deje de ser un tema marginal de la agenda que solamente emerge cuando hay un conflicto en Piedras, en Santurbán, sino que se vuelva un tema estructural de una agenda de desarrollo seria para el país. Tiene unos elementos altísimos técnicos, pero la gente mueve profundamente los temas fundamentales, la vida, la salud, el agua. Entonces es como traduzco un poco lo que estaba diciendo Francisco, es un lenguaje mucho más amigable y claramente un tema de identificar buenas prácticas a nivel latinoamericano sobre qué están haciendo otros congresos a nivel ambiental. Básicamente, bueno, voy a pasar acá. Voy a mostrarles un poco el índice de democracia ambiental que lo desarrolla el instituto, el World Resource Institute, y quisiera irme un poco al índice de democracia que ellos están usando, que quiere decir básicamente cómo califica a los países de acuerdo a su legislación ambiental. La medición 0 es muy poco, 3 muy bien. Y aquí, como podemos ver, Colombia está entre los 10 mejores países. Nuestra legislación es claramente una legislación verde. Desde la Constitución del 91, la Constitución del 91 es una Constitución verde. Nosotros tenemos una normatividad muy importante en términos de avanzada de punta de lanza a nivel global en términos de medio ambiente. Que la apliquemos, que efectivamente sea efectiva para tomar decisiones, es otro asunto. Esto lo que mide es el tipo de normatividad y legislación y nosotros estamos relativamente bien. Es más, somos el país con mejor calificación de América Latina. Tenemos en los países que estamos desarrollando este proyecto conjuntamente, que es Colombia, Argentina y Paraguay, tenemos la mejor calificación en términos de marcos normativos y legislación. Y eso nos da, obviamente, unos elementos y una fuerza importante. Lo que falta es un tema de apropiación por parte de los decisores a nivel legislativo e inclusive a nivel ejecutivo. Y estamos trabajando con una herramienta muy interesante que los invito a que la miren, que es Directorio de Argentina, que le hace seguimiento a toda la actividad legislativa de todos los congresos y parlamentos de América Latina, y ahí podemos ver y de ahí estamos sacando y alimentando toda la información de cómo se comportan los congresos frente al tema ambiental. Y ya voy a terminar, perdónenme que me pasé la agenda. Brutos. Vamos a mirar básicamente aquí lo que nos está mostrando. Argentina tiene una actividad muy grande en términos legislativos. Frente al tema ambiental, mientras nosotros la tenemos mucho más bajita. Es decir, nosotros, si ustedes miren, y quiero que hagan una lectura ustedes del cuadro en total, Argentina está trabajando 191 proyectos legislativos, Colombia 14 y Paraguay 23. Es decir, que hay un espacio enorme por parte del Congreso colombiano para empezar a mover el tema ambiental de una manera mucho más efectiva y mucho más, diría yo, agresiva, porque son temas fundamentales de la agenda. Y un tema que nos pasa y que le pasa a todos los congresos, la gran mayoría de las iniciativas son del Ejecutivo, las iniciativas ambientales del Congreso, del Legislativo, generalmente no pasan, solamente las del Ejecutivo, pero esto es un fenómeno que pasa no solamente con el tema ambiental. Hoy en día tenemos 11 en curso, 4 con cambio climático, 4 con recursos hídricos, 4 relacionadas con cambio climático también, que son emisiones de CO2, tratamiento de residuos, y no tenemos nada sobre bosques, que es uno de nuestros grandes patrimonios. Muy bien, con eso termino mi presentación. Muchas gracias.